Hola, bienvenidos a Conversaciones UdeA, un espacio para compartir con ustedes y con alguno de nuestros personajes de la Universidad de Antioquia. Hoy con alguien que, si ustedes han escuchado hablar de Alzheimer y de investigación desde nuestro país, seguramente se les viene a la cabeza, el doctor Francisco Lopera Restrepo. Profesor, bienvenido a este espacio, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, Joana, muy amable por invitarme. Bueno, lo tenemos acá porque recientemente usted recibió el premio Potamkin, que para quienes no somos cercanos a este tipo de reconocimientos, pues nos lo traducen en algo así como el Premio Nobel de la Investigación en Alzheimer. Y ha estado usted en diferentes medios de comunicación, homenajes ha recibido por parte de las comunidades con las que ha trabajado. ¿Cómo se ha sentido por estos días? ¿Qué reflexión hace de este momento de su vida? Bueno, muy contento, es como si estuviéramos recogiendo la cosecha. Hemos trabajado durante 40 años en investigación de Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas, y pues lo que nos están reconociendo a la Universidad de Antioquia, al Grupo de Neurociencias, es el hecho, primero, de haber descubierto el grupo poblacional más grande del mundo con una forma genética de Alzheimer de inicio precoz. Segundo, el haber identificado o haber descubierto la mutación paisa, que es la que causa el Alzheimer de inicio precoz en Antioquia. Tercero, el haber definido las etapas preclínicas del Alzheimer, es decir, esas etapas antes de que aparezcan los síntomas, que dura 20 o 30 años. Y por último, el haber descubierto genes protectores que abren una nueva vía para la prevención y la cura de la enfermedad. ¿En qué momento el mundo o los científicos que investigan sobre el Alzheimer miran con atención el país, Colombia, y el Grupo de Investigación Neurociencias de Antioquia? Bueno, yo creo que lo podemos ubicar en el año 2010. Hasta el 2010 nosotros llevamos 30 años de trabajo y el New York Times publica por primera vez lo que está pasando en Antioquia con el estudio de las familias con Alzheimer genético. Y entonces el mundo conoce el trabajo con estas familias, y entonces se cambia la historia del grupo de neurociencias en el sentido de que ya hay una visibilidad muy grande del grupo ante el mundo, y entonces se abren muchas oportunidades de trabajos colaborativos y dejamos de trabajar con las uñas para trabajar ya de una manera mucho más estructurada. La Universidad de Antioquia, como casa de este grupo de investigación, ¿qué representó en ese momento y qué representa todavía para usted? Digamos que en ese periodo, en esos primeros 30 años de trabajo inicial, fue muy importante el apoyo y la ayuda de la universidad, porque eso fue lo que nos permitió hacer nuestro trabajo. Pero, digamos, después del 2010, la magnitud de los proyectos que desarrollábamos, obviamente no era posible hacerlas con el apoyo solo de la universidad o solo de Colciencias. Eran proyectos muy grandes que requerían mucho dinero y un apoyo internacional. Pero ya estaba, digamos así, ganada la imagen del grupo ante la comunidad internacional en el 2010. Doctor Francisco Lopera, quisiera que nos contara un poco en ese proceso de investigación sobre el Alzheimer, el primer momento que ustedes dicen, aquí tenemos algo especial, ¿cómo lo identificaron? Bueno, desde el primer momento, desde hace 40 años, cuando por primera vez, siendo yo residente de neurología, recibo un paciente en el Hospital San Vicente de Paúl con pérdida de memoria a los 47 años, y que esta persona había perdido la autonomía y la independencia y no podía trabajar. Me llamó mucho la atención dos cosas. Número uno, que era muy joven, y pues yo veía que eso era una forma de Alzheimer, pero el Alzheimer es de personas adultos mayores. ¿De qué edad? Después de los 65, y él estaba a los 47. Normalmente el Alzheimer genético empieza a los 44. Y segundo, que su padre, su abuelo y varios miembros de su familia habían tenido una enfermedad muy similar. Entonces yo decido irme a Belmira como a reconstruir historias, y cuando
me fui con una auxiliar de enfermería y con una psicóloga del grupo, pero como en son de paseo. Y hacemos la reconstrucción de las historias de demencia, hacemos la primera genealogía y ahí nos damos cuenta que estamos frente a una cosa muy importante. Es decir, frente a una enfermedad de Alzheimer hereditario causada por un gen. Y esa era la primera familia. Pero lo más interesante es que poco después, en el mismo año, pasa lo mismo con una persona de Yarmal y con otra de Angostura. Entonces, en poco tiempo ya teníamos 3 familias. Ahí, en ese momento, sabíamos que estábamos frente a algo muy grande, porque no existían todavía genes del Alzheimer identificados. En el mundo. En el mundo, no estaban reportados. Pues se sabía que había genes, pero nadie había identificado todavía un gen. Eso fue en la década del 80. El primer gen se identificó en el 89. Entonces sabíamos que estábamos frente a una cosa muy importante, pese a que no estábamos como en capacidad de hacer estudios y decir cuál era el gen. Y llega entonces el hallazgo de este gen y en ese proceso en el que ustedes le hacen exámenes a diferentes familias, Aliria, ¿qué significa en todo ese proceso? ¿Aliria? Sí. Bueno, Aliria ya es como la etapa final del proceso después de 40 años. Identificamos un miembro de las familias antioqueñas con Alzheimer genético, Aliria, que llegó a neurociencias a los 70 años. Ella quería participar en las investigaciones de API Colombia, pero no cumplía los criterios porque el límite de edad era 60 años. Ella tenía 70, pero nos llamó mucho la atención que teniendo 70 años estaba sana, no tenía problemas de memoria, no tenía demencia y estaba viva, porque normalmente siendo portadora de la mutación, como sabíamos que era portadora, debió haber desarrollado deterioro cognitivo leve a los 44, demencia a los 49 y debió haber muerto a los 59, 60. Entonces pensamos que teníamos un error y volvimos a sangrarla, volvimos a chequear que sí tuviera la mutación paisa, confirmamos que sí la tenía, entonces ya nos dimos cuenta que Aliria era un ser protegido. Le propusimos viajar a Boston para hacerse otros chequeos, ella aceptó y viajamos con ella a hacerle varios chequeos y encontramos que era el único ser en el planeta que tenía al mismo tiempo 2 genes, uno que causa la enfermedad y otro que cura la enfermedad. ¿Cómo fue para usted descubrir que la misma naturaleza, por decirlo así, me corregirá, ofrece la respuesta, un poco la solución, no sé si eso sea correcto, a lo que usted ha investigado por años? Sí, total, o sea, lo primero que nos impresionó es que la enfermedad y la cura la tuvieran ellos mismos. Nosotros acabábamos de terminar API Colombia, que fue un experimento de 8 años con un medicamento que fracasó. Y justamente en ese periodo, cuando acaba de fracasar el medicamento, aparece Aliria con una solución. Es decir, como quien dice, ustedes no pudieron con el medicamento, nosotros sí podemos brindarles el camino. Y entonces aparece ella con esa condición tan particular de portar en su biología al mismo tiempo la enfermedad y la cura. ¿Cómo explicar el gen protector y el gen que define el Alzheimer genético? Porque nos enfocamos aquí con el grupo en Alzheimer genético. Sí, es como, a ver, los genes tienen mutaciones y las mutaciones no necesariamente son malas. Es decir, una mutación puede producir la enfermedad como la mutación paisa que produce Alzheimer. Pero otro gen mutado puede que no produzca enfermedad, sino que cure una enfermedad. Y es justamente lo que pasó con el gen protector de Aliria. Ese gen protector protegía contra el Alzheimer. Y eso es como una lotería, profesor. Eso no, o sea, se determina así aleatoriamente, no hay nada que pueda entrar a modificarlo, o por qué suceden esas mutaciones. Es un gen muy raro. La mutación ya había sido reportada en otro país, había sido reportada no como una mutación de Alzheimer,
sino que había sido reportada como una mutación que produce hipercolesterolemia, pero nadie la había relacionado con Alzheimer. Aliria justamente tenía niveles muy altos de colesterol en la sangre y tenía dos alelos, dos copias del gen protector. Entonces es muy raro tener dos copias. Es más común tener una, pero tener dos es muy raro. Entonces ella estaba muy protegida por tener dos copias o dos alelos de ese gen protector. Y ese alelo es demasiado raro en el mundo, muy escaso. Lo tienen muy poquitas personas en el planeta. Doctor Lopera, usted ha estado 40 años investigando sobre el Alzheimer y no sé si este caso de Aliria, con otros que se han sumado precisamente en esos hallazgos, permite tener esa esperanza de una pronta solución, y en ese pronto, pues en años, ¿cuánto estaríamos hablando realmente? Sí, yo diría que Aliria regaló una ruta, una vía para la cura y para la prevención de la enfermedad, y también otro paciente, J, que lo vimos en el año, murió en el año 23 y que tenía también la mutación paisa como Aliria y otro gen protector diferente al que tenía Aliria. Entonces ellos dos han ofrecido dos vías diferentes. ¿Cómo podemos hacer uso de esa información tan extraordinaria que nos regalaron ellos? De dos maneras. Número uno, yo puedo tomar el gen protector o la información genética protectora, introducirla en un virus como vector e inocular ese virus en una persona que tenga alto riesgo de Alzheimer. Y es posible que esa infección viral, que no es viral sino informática, pudiera comportarse de la misma manera que el gen protector y retrasar 20 o 30 años el inicio de los síntomas. Y la otra manera es desarrollar una molécula que imite el mecanismo de acción del gen protector. Entonces es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que ya por lo menos está la ruta. Y ya lo que sigue es pulir esos dos mecanismos, esas dos vías, y creo que en 5 años podríamos tener avances muy importantes en la búsqueda de la solución, y en 10 años podríamos estar ya muy cercanos a tener una posibilidad de prevención total o de cura total de la enfermedad. Con el Alzheimer genético, así como ustedes realizan ese estudio en las familias para evaluar la genética y cómo está presente quizás el gen del Alzheimer, ¿también pueden hacer ese mismo estudio para determinar quién tiene el gen protector? Sí, basta hacer un examen de sangre, examinar el ADN y uno podría identificar quién tiene el gen protector. Lo que pasa es que como los genes protectores son tan raros, no anda uno buscando genes protectores en cualquier persona, sino en familias donde exista ya el gen protector. Por ejemplo, la familia con la mutación paisa de Antioquia tiene 6.000 herederos. Entonces nosotros buscamos en los más cercanos a Liria quienes eran portadores y encontramos 118 portadores del gen protector. No tienen 2 alelos como Aliria, pero tienen 1. Claro, porque Aliria le regaló a cada uno un alelo protector. Entonces hay 118. Ahora próximamente, el 20 de junio, sale un artículo muy importante sobre esos 118 sujetos. ¿Y ellos saben quiénes son? ¿Tienen esa información? No, ¿o no? Ajá. Todavía no saben. Ellos participaron en un estudio, pero no era para informarles que tenían un gen protector. Nosotros lo que hicimos fue evaluar, porque solamente 14 de ellos tienen también la mutación paisa. Los demás tienen el gen protector, pero no tienen la mutación paisa. Esos 14 que tienen la mutación paisa, hay como 10 de los 14 que están protegidos, a la mitad. No tienen una protección extraordinaria de 30 años, como Aliria, pero tienen una protección de 14, 15 años, un retraso de 14 o 15 años en el inicio de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. O sea que en el artículo original que publicamos en el año 2019 decíamos que solo protegía cuando había 2 alelos,
Ahora ya nos retractamos y decimos que sí protege un solo alelo, pero protege a la mitad. Profesor, todos estos años de investigación, ¿cómo ha sido ese acompañamiento con las familias que nos han permitido obtener estos hallazgos, pero que frente a la enfermedad, frente a lo que tienen que hacer con las personas que la padecen, pues querrán respuestas rápidas? ¿Cómo se maneja el asunto del tiempo con esas familias que participan de la investigación? Tenemos una relación muy estrecha, muy familiar con las familias, porque son 40 años de trabajo conjunto, entonces prácticamente son como familias nuestras. Ellos han tenido periodos que dejan de colaborar en las investigaciones porque se cansan, otros periodos que vuelven y siempre reclamando de que estamos molestándolos muchos con exámenes, chequeos, muestras de sangre y no trayendo soluciones. Pero últimamente hemos hecho como una campaña con ellos de que es que la solución de estas enfermedades neurodegenerativas es difícil, que no es una cosa fácil y que tampoco es una responsabilidad exclusiva de los investigadores, sino que eso es una responsabilidad de todos y que ellos solos como familias no van a poder encontrar una solución y nosotros solos como investigadores tampoco encontraríamos una solución solos, pero que si trabajamos juntos podemos encontrar una solución. Entonces lo han entendido muy bien y están muy dispuestos a colaborar. De hecho, cuando fracasó Apicolombia, justamente nos llamó mucho la atención que nos afectó más a nosotros que a ellos, porque ellos lo entendieron muy bien, ya venían recibiendo pues cada año el mensaje de que ese era un ensayo, que era un estudio que podía fracasar. Y simplemente dijeron, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Ahora que este medicamento no funcionó, ¿qué sigue? ¿Qué otro camino exploramos? ¿Qué otro camino hay? Pero estamos listos para continuar. Y con esa paciencia que uno cree, profesor, debe tener usted y su grupo de investigación para insistir en el tema, para levantarse después del fracaso, ¿es usted por lo general un hombre paciente para otros asuntos en la vida? Sí, uno aprende, esta lucha por esta enfermedad le enseña a uno mucho en la vida. Mira, cuando yo me metí en el campo, digamos como que lo que pensaban en mi área, mis compañeros, es como que uno se está metiendo en un área perdida, ¿no? Donde uno no tiene posibilidades de éxito, porque pues son enfermedades huérfanas, sin solución, sin cura, en la que uno puede hacer muy poco. Sin embargo, yo lo que he aprendido es que uno puede hacer mucho. Realmente no es tan cierto que por ser una enfermedad incurable, por ser una enfermedad progresiva, no haya mucho para hacer. Antes, por el contrario, es donde más lo necesitan a uno, es donde uno más puede hacer y es donde la comunidad más agradece que uno los acompañe en un proceso, en una evolución de una enfermedad que todo el mundo le saca el cuerpo porque no tiene solución. El Grupo Neurociencias de Antioquia está concentrado también en otros asuntos, en enfermedades neurodegenerativas. Entonces me gustaría un poco, profesor, que nos hablara de estos reconocimientos, de este trabajo de 40 años, de lo que ya nos ha explicado un poco, qué sigue para el grupo, para su investigación, ya sea con el Alzheimer u otros procesos que usted lidere. Bueno, estos 40 años de investigación no han sido solamente 40 años de investigación en Alzheimer. Nosotros hemos estudiado igualmente muchas otras enfermedades neurodegenerativas en Antioquia, como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la demencia frontotemporal y otras demencias. Hay muchas enfermedades, lo que pasa es que se ha llevado pues todo el protagonismo el Alzheimer, pero incluso en otras enfermedades neurodegenerativas hay programas y hay proyectos muy sólidos y muy importantes en el grupo. ¿Qué sigue? Pues sigue una era muy buena, muy bonita, creo yo, porque ahora vamos a tener muchas oportunidades. En este momento estamos buscando más genes protectores y de hecho ya tenemos 2 genes candidatos protectores y aspiramos a que a final de este año podamos terminar los estudios y comprobar que sí son protectores para publicarlos.
y esas serían dos nuevas vías para la cura y la prevención del Alzheimer. Fuera de eso, estamos iniciando en el grupo de neurociencias nuevos ensayos clínicos. Hay un nuevo ensayo clínico con la Universidad de Washington para la enfermedad de Alzheimer genético. Ya estamos administrando un medicamento nuevo. Hay otro estudio con el laboratorio Roche, también de una molécula en fase 1 para probar su seguridad y eventualmente llevarla a fase 2 como un medicamento de prevención del Alzheimer. Y hay otras moléculas en turno para ser introducidas en nuestro paquete de investigaciones en el grupo de neurociencias. Y por supuesto seguimos estudiando la resistencia al Alzheimer, la resiliencia al Alzheimer, y ahora estamos metiéndonos en un área muy interesante que es el envejecimiento exitoso. Hemos descubierto que estudiando el envejecimiento exitoso podemos descubrir genes de protección contra el Alzheimer. Profesor, nos ven desde diferentes lugares del mundo gracias a estas publicaciones por nuestros medios institucionales. ¿Las personas se pueden vincular de alguna manera a estos proyectos que usted nos ha mencionado o todo está muy cerrado, ya tienen claro con quiénes van a trabajar? No, el grupo de neurociencias tiene las puertas abiertas para vincular a todos sus proyectos, todas aquellas personas que estén interesadas en participar en esos proyectos. Claro, lo que pasa es que cada proyecto tiene unos requisitos y hay que cumplir los requisitos para entrar al proyecto. Pero de todas maneras nosotros siempre que una persona manifiesta su interés en colaborar o participar en un proyecto, pues evaluamos la persona y miramos si cumple los requisitos y por supuesto que inmediatamente si los cumple lo vinculamos a esa persona al proyecto para el que cumple los requisitos. Están abiertas las puertas del grupo de neurociencias y antes, por el contrario, estamos muy interesados en encontrar poblaciones. Por ejemplo, en este momento hay 3 laboratorios farmacéuticos que tienen moléculas muy interesantes para la demencia frontotemporal y nosotros no tenemos pacientes con demencia frontotemporal que tengan el gen de la progranulina mutado, que es para lo que ellos tienen moléculas. Y no tenemos pacientes para poderles decir, aquí tenemos una población con la que podemos empezar el uso de ese medicamento. Entonces ahora estamos haciendo como una campaña en el medio para buscar familias afectadas con ese tipo de demencia y que los estamos invitando a que se vinculen a nuestras investigaciones. Así es, porque como usted lo mencionaba antes de que empezáramos este espacio, cada cerebro es especial, así que cada persona, cada familia puede integrarse al grupo Neurociencias de Antioquia para aportar precisamente a los diferentes hallazgos científicos. Quisiera preguntarle, profesor, para las personas que son cuidadores, que ustedes se han enfocado mucho también en acompañar a las personas que les toca cuidar a una persona con una enfermedad neurodegenerativa, ¿qué recomendaciones le hace usted con esta experiencia que ya tiene a alguien que por primera vez se ve abocado a enfrentar esta situación? Sí, los cuidadores son demasiado importantes cuando uno no tiene una solución curativa para la enfermedad. De hecho, digamos, es la figura más, la familia y el cuidador son las figuras más importantes para el éxito del manejo de una enfermedad de Alzheimer. Nosotros creemos que el Alzheimer uno puede vivir con el Alzheimer y ser feliz. Es decir, no es una tragedia. Es una tragedia dependiendo de cómo es la red que acompaña al enfermo. Es una enfermedad grave porque no tiene cura, pero es una enfermedad con la cual uno podría vivir y disfrutar la vida. Y uno podría naturalizar la enfermedad si todo el mundo contribuyera a ello. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos una tarea que es la de educar a los cuidadores y educar a las familias para que acompañen a sus seres queridos afectados con la enfermedad de una manera tal que la vivan y gocen, vivan la vida y la gocen aún teniendo una enfermedad neurodegenerativa.
Profesor, este reciente reconocimiento ha permitido que usted reciba homenajes en vida, ¿cierto? Y recientemente en la Facultad de Medicina pues hubo un espacio con los cuidadores que lo llamaban ángel y héroe. ¿Cómo toma usted esas palabras? Me va a hacer llorar a mí también, profesor. No, son los cuidadores muy agradecidos que siempre tienen palabras bonitas para referirse al grupo, al trabajo que ha hecho el grupo, al acompañamiento que ha hecho el grupo de todas estas familias durante tantos años. Deja usted ese legado, el agradecimiento por parte de las familias, la confianza en la ciencia, en la investigación, eso también es muy importante. ¿Qué otros asuntos deja en la investigación? No quiere decir que usted la está abandonando, pero sí hace uno como un cierto repaso por lo que se ha hecho en estos años del grupo de neurociencias. Hay también un banco de cerebros. ¿Qué podría usted añadir en esa lista? Bueno, las familias han donado más o menos 450 cerebros, que los tenemos en el banco de cerebros, y eso ha servido muchísimo para avanzar en la investigación del Alzheimer. De hecho, Aliria y J, que eran los que tenían los genes protectores, cada uno donó su cerebro, o sus familias donaron los cerebros de ellos, y eso fue supremamente importante porque ayudó muchísimo a comprender cómo era que un cerebro estaba protegido de la enfermedad de Alzheimer. Y fuera de eso, hemos encontrado en el banco de cerebros de personas que murieron hace muchos años, cerebros también con estos genes protectores candidatos que estamos estudiando ahora. Hemos encontrado algunos cerebros que portan, de personas que portaban esos genes candidatos. Entonces van a ser muy importantes en los próximos meses cuando logremos clarificar la capacidad de protección que tienen esos genes candidatos. Nos mencionaba usted ahorita 6.000 personas que integran esas familias, ¿es correcto la cifra? Son 6.000 personas las herederas de la mutación PAIS, pero hay 1.200 con la mutación, vivas. ¿Y cuántas personas trabajan en el grupo Neurociencias? En el grupo trabajan 150 investigadores, incluyendo pues profesores, estudiantes. Profesor, para finalizar este espacio de conversación quisiera preguntarle si todavía se repite o escribe "Nada es imposible para el que quiere". Bueno, ya no, porque ya cumplió el objetivo. Durante toda la época escolar escribía eso en la primera página de mis cuadernos y sirvió mucho, sirvió mucho. Así es, una frase que para los que no lo saben escribió el profesor Lopera, porque en sus cuadernos donde estudiaba para pasar al examen de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Bueno, en todos los cuadernos del bachillerato, de todas las materias, en la primera página escribía "Nada hay imposible para el que quiere". Perfecto, ahí está entonces esta frase que sirve para que hoy, estos 40 años de investigación que usted tiene, 73 años dedicado a la ciencia, a regalarnos además respuestas en un asunto tan difícil como el Alzheimer, pero que usted nos ha mencionado también que hay que acompañar de manera tranquila y feliz a quienes padecen esta enfermedad. El profesor Francisco Lopera Restrepo, director del Grupo Neurociencias de Antioquia, mil gracias por estar acá. Muchas gracias, Joana. Y a ustedes, muchísimas gracias por escuchar y ser parte de esta conversación. Que tengan un feliz día.